empezar a grabar. Muy buenas tardes, espero estén muy bien. ¿A qué hora qué es, Scarlett? ¿A qué hora es la evaluación? La evaluación es a las 11 de la mañana. Están subidas a la plataforma de Classroom para su disposición, chicos. De nada. Están, por un lado, el instructivo y el temario que se va a utilizar para el segundo certamen. Así es que ahí ustedes van a tener la claridad y además la metodología de evaluación que se va a hacer al respecto. Entonces, el día de hoy vamos a culminar acción de amparo y con eso ya sería la última materia. Mañana la podemos repasar si es que ustedes tuvieran alguna duda que no pudiéramos aclarar el día de hoy y con eso ya disponemos del término para continuar el miércoles aplicar la evaluación y continuar revisando la materia. Bien, tal como les decía y se proyecta en la lámina, es que mañana creo que tenemos un solo módulo, Scarlett, en la hora que nos corresponde de clases sería el repaso, ¿sí? Sí, así es que la idea es que puedan eventualmente repasar y que no sea un repaso de que yo esté repitiendo persistentemente la materia. La idea es que ustedes también puedan formular preguntas porque de esa forma, digamos, avanzamos más rápido y eventualmente podemos revisar otros contenidos que no van a ser evaluados en la prueba, ¿ya? Pero si no, bueno, también lo entiendo. Bien, respecto del procedimiento, no sé si no habíamos revisado esto, pero básicamente, primero, hay que tener en cuenta, y lo voy a decir de todas formas porque como no me comentaron, lo que anoté fue procedimiento de acción de amparo. Es el tema de las personas legitimadas para poder interponer una acción de amparo. Y aquí obviamente la Constitución dice claramente que el afectado puede ocurrir por sí o por cualquiera su nombre. Entonces, de alguna manera, la Constitución nos orienta respecto de quién es el sujeto activo para interponer la acción. Y en ese sentido, entonces, tal como dice la diapositiva, el propio afectado o el propio interesado, y por otro lado, una tercera persona también es posible que concurra. Pero en ese caso, la exigencia que se hace es que sea una persona capaz de comparecer en juicio, lo que en derecho y en derecho procesal particularmente se llama capacidad de ejercicio, ¿cierto? Aun cuando no se tenga poder especial para ello, ¿ya? Es decir, no necesito, y me parece que sí lo habíamos comentado, ahora que les comento esto, pero bueno, lo voy a repetir. Principalmente por el hecho de que la circunstancia o la hipótesis de que una persona pueda estar privada de libertad o restringida a esta, le va a impedir, por cierto, la posibilidad de poder concurrir a un tribunal de justicia e interponer una acción por sí. Y evidentemente tampoco va a poder, o va a tener la posibilidad cierta de ir y solicitar extender un mandato judicial, un mandato especial, o ir eventualmente, ¿sí? ¿Por qué? ¿No se ve? Ah, perfecto, ya. Constanza, quizás podría salir de la sesión y después volver. Sí, ya, perfecto. Todos la ven, ya. De nada. Y en ese sentido, entonces, esa posibilidad se hace imposible cuando lo que versa, digamos, es la libertad personal y la seguridad individual. Ahora, la pregunta es, ¿debe individualizarse el solicitante, sí o no? Fíjense que no es necesario desde el punto de vista formal, sino que sí a quien hay que individualizar es a la persona afectada, digamos. Es decir, a la persona que se encuentra en privada de libertad o está restringida, o bien está en peligro su seguridad individual, y no necesariamente al solicitante. Sin embargo, para efectos prácticos,
es relevante que la persona que va en representación del afectado o del ofendido pueda ser individualizado. ¿Por qué? Porque para efectos prácticos, esa persona va a ser la que va a recibir las notificaciones y que va a participar activamente de la acción. ¿Se entiende? Eh, y lo mismo ocurre con la persona o el titular, digamos, de la agresión, o sea, no de la agresión, del hecho gravoso, digamos, el autor del agravio. Obviamente hay situaciones en las cuales puede eventualmente desconocerse quién es la persona que ha ejecutado ese hecho que ha agraviado la libertad personal o la seguridad individual. Y en ese sentido, si desconocemos quién fue, exactamente, Javiera. O sea, en términos sencillos podríamos decir, mire, si usted conoce eh, a la persona que está afectando la libertad personal o la seguridad individual, y además usted lo presenta en favor de tercera persona, más vale que ambas personas sean individualizadas. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a ser más expedito el tratamiento y el conocimiento a nivel judicial que tenga el Tribunal de Justicia. En este caso, el tribunal competente, que como ya decíamos la semana pasada, es la Corte de Apelaciones respectiva. Entendiendo por respectiva, aquella que tiene jurisdicción y competencia en el lugar en donde eventualmente se emitió la orden de manera ilegal o arbitraria, donde eventualmente se ordenó la detención del individuo, o eventualmente donde el afectado, el individuo, el afectado de la libertad personal y seguridad individual, pueda encontrarse físicamente. Dicho sea de paso, si desconocemos estas tres circunstancias, evidentemente la segunda postura desde el punto de vista doctrinario permite la posibilidad de que la Corte de Apelaciones que conozca sea la competente y con jurisdicción en el domicilio del afectado. ¿Se entiende? Entonces, claramente y en términos más sencillos, como decía Javiera, mire, recomiendo individualizar tanto al afectado como a aquel autor del agravio, ¿ya? Ahora bien, ese autor del agravio evidentemente es una persona particular y que básicamente se va a representar en una persona física. Pero cuando se trata de una institución, no es la institución la que dispone la restricción de libertad o la detención propiamente tal, sino que lo hace un agente, un funcionario de esa institución. De todas maneras, puede ser una persona física, y si usted lo conoce y lo puede individualizar, por ejemplo, si un policía de investigaciones o un carabinero de Chile encargado de un procedimiento que, por ejemplo, extendió su detención más allá del plazo permitido, si, por ejemplo, había una orden y lo tuvieron 72 horas en la comisaría y usted sabe quién es el responsable, quién es el encargado, puede individualizarlo. Pero puede que eventualmente no haya tenido la oportunidad de individualizarlo, entonces igualmente se puede recurrir en contra de la institución. ¿Me explico? Chicos, ¿se entiende? Lo voy a decir, ya. De todas maneras, lo voy a reforzar. Básicamente, más o menos, ya. Básicamente, no es Carabineros de Chile que toma detenida a una persona, ¿ya? Sino que es un funcionario de esa institución que concreta esa privación o restricción de libertad, ¿cierto? Entonces, a propósito de los presupuestos para recurrir, y si nosotros conocemos quién es el autor material de esa vulneración o esa restricción a la libertad personal o a la seguridad individual, desde el punto de vista de la tramitación y de la efectividad del recurso, yo les sugiero que consignen, que digan quién es. Mire, el cabo, primero, fulanito, sutanito, digamos con nombre y apellido. Pero por regla general, cabe la posibilidad de que el afectado o esta tercera persona que va y que recurre en favor del afectado no tenga conocimiento de quién generó esa privación o esa restricción de libertad. Y en ese sentido, y ahí es donde la lámina dice, mire, si usted no lo conoce, bueno, puede individualizar a la persona física, pero si no sabe quién es la persona física, bueno, puede hacerlo en contra de la institución.
Entonces ahí el recurso, claro, a lo mejor no es tan eficaz, pero de alguna manera la Corte va a tener las herramientas para buscar al responsable de ese hecho, ¿ya? Por ejemplo, mire, se realizó un procedimiento, un control de identidad que resultó con la detención de un individuo porque eventualmente tenía una orden de arraigo pendiente por no ir a dar un testimonio en un tribunal, ¿ya? Ok, se tomó detenido, estaba en situación de flagrancia, pero resulta que llevaba 32 horas en la comisaría, hasta que logró comunicarse con alguien y lograron interponer la acción de amparo, ¿verdad? Y ahí que el presupuesto es un amparo de carácter represivo, ¿verdad? Porque se hace posterior a la vulneración, y de carácter correctivo, porque lo que se quiere es que o bien pase directamente a un juez de garantía, o bien se disponga la libertad inmediata del individuo que ha sido ilegalmente restringida su libertad. ¿Se entiende? Pero si nosotros desconocemos quién es la persona física, lo podemos hacer en contra de la institución. Y la institución deberá informar quiénes eran los encargados, los que se encontraban en el lugar en ese momento, quién fue el encargado de realizar la detención producto de esta orden de arraigo y que dispuso la detención de esa persona. Eh, y finalmente todos aquellos hechos que den cuenta de que se ajustaron a los procedimientos, a los protocolos y a lo que dice la Constitución para detener o restringir la libertad de una persona. ¿Se entiende? A eso se refiere. Si usted no conoce a la persona acá, no hay problema, puede recurrir en contra de la institución, pero tiene que de alguna manera advertir eh, en las circunstancias precisas para que la institución pueda informar de aquella restricción. Bien. ¿Alguien me dijo algo? Claro, Scarlett, igualmente eficaz, porque básicamente yo le propongo el siguiente ejemplo. Me acuerdo que en la práctica, en la Corporación de Asistencia Juvenil, eh, llegó una familia porque Carabineros había hecho un procedimiento después de un partido de fútbol o antes de un partido de fútbol y habían subido a una micro del Santiago. Eh, y en este contexto, digamos, esta familia iba el papá, la mamá y dos niñas menores de edad. Estoy hablando 6 y 10 años. Y resulta que lo que ocurrió es que, bueno, ahí la vía no fue amparo, pero digamos que lo podríamos asimilar. Y resulta que estas personas iban sentadas, no iban haciendo desórdenes. El dinero subió y obviamente realizó controles de identidad de manera masiva, ordenó al chofer de la micro que se pusiera en una orilla eh, y bueno, golpeó a algunas personas, digamos, y entre esas personas golpeadas estaban precisamente los padres de estas niñas y las niñas vieron toda esa situación. Eh, Insisto, en esta situación no nos fuimos por el lado del amparo, porque no eran las circunstancias, y aquí lo que hicimos fue una denuncia por uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales, que fue una denuncia en la fiscalía militar. Pero imagine en esa circunstancia, además de haber hecho un uso innecesario de la fuerza, los hubiesen llevado detenidos. Esas personas no tenían cómo saber quiénes eran los uniformados que estaban realizando ese procedimiento, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué es lo que se pide al tribunal? Se le disponen, digamos, de todos los datos que se realizan claro, no tenían apellido, porque por regla general, que es un poco también lo que ocurrió en el estallido social, no sé si vieron las noticias que se denunció que los carabineros no andaban con identificación, ¿cierto? Que se sacaban estas piochas o estos parches en donde se disponía, digamos, de su, uy, perdón,
de su identificación. Y ahí entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pide, por ejemplo, se disponen al tribunal de todas las medidas y se dice, mire, ¿sabe qué? En tal día, en tal lugar, en tal hora, carabineros de la siguiente comisaría, al menos tener una idea de qué comisaría son, y narrar el hecho. Entonces, dentro de las peticiones concretas, Scarlett, uno podría solicitar, digamos, que se oficie a esa comisaría y se indiquen quiénes eran las personas, eventualmente alguna fotografía para poder individualizar a esa persona, es decir, todas aquellas medidas que nos conduzcan a establecer quiénes fueron los que realizaron un uso activo de la fuerza y que además realizaron un procedimiento que no se ajustó al derecho, precisamente porque golpearon a las personas, porque no estaban realizando ningún delito flagrante, porque se les detuvo, no se les puso a disposición del juez de garantía de manera inmediata, es decir, hubo varias afectaciones que van más allá de lo permitido por la ley. Entonces, claro, la Corte acoge el recurso, se dispone y se oficia a Carabineros de Chile va a usar el plazo que dé la Corte, 3 o 5 días, eh, eventualmente podrá pedir algún tipo de extensión, pero necesariamente debe entregar la información a la Corte y ahí la Corte tomará las medidas para mejor resolver, digamos, y con esa forma asegurar la debida protección del afectado. Como les digo, en ese caso que yo les cuento, la denuncia fue en Fiscalía Militar eh, por uso de la fuerza. Eh, pero lo puedo extrapolar, digamos, a la acción de amparo para que ustedes se den cuenta de que eso puede ocurrir, ¿ya? Ahora, tratándose de los actos de autoridad, porque igual es difícil de que un particular pueda, por así decirlo, limitar o restringir tu libertad personal. Y básicamente, si es entre particulares, podría incluso hablarse de secuestro, ¿cierto? Como materia penal y no constitucional. Eh, Pero ciertamente cuando se trata, por regla general, las acciones de amparo son interpuestas en contra de las autoridades, ya sean administrativas o eventualmente judiciales. Entonces, cuando concurren las acciones de amparo, ¿en contra qué materialmente puede ser? Precisamente contra resoluciones judiciales que hayan sido emanadas, por ejemplo, sin la adecuada justificación para y firmadas por el juez de garantía, por ejemplo, para disponer de la privación de libertad de un individuo. También contra actos de la autoridad administrativa. Recuerden que proponía ejemplos en los casos que procedían los amparos, en donde la imposibilidad de entrar o salir del país porque no se tiene un documento de identificación, como sería una cédula de identidad o un pasaporte, genera también recursos de amparo en contra, por ejemplo, del Servicio de Registro Civil e Identificación, porque sin ese documento es imposible que yo pueda hacer efectivo, digamos, el derecho que tengo a la libertad ambulatoria de entrar y salir del territorio nacional. Actos de la policía, como en el ejemplo que les contaba, por ejemplo, en detenciones, en estas denuncias que hubo a propósito del estallido social, ya que estamos hablando de esto, y esto con bastante altura de miras, no le estoy dando un enfoque político, sino que estoy hablando de aquello que se conversó y que se difundió en los medios de comunicación social y también en las redes sociales, y con un poco más de prudencia de la veracidad de las denuncias, pero, por ejemplo, aquellas situaciones en donde no se ajustaban a los procedimientos, donde habían plazos exacerbados que tenían a las personas detenidas, eh, sin ser puesto a disposición del juez de garantía de manera oportuna. Habían otras incluso denuncias peores que decían, mire, fui sujeto de vejaciones, de tratos inhumanos o crueles, desnudamientos, etcétera. Y eso obviamente tiene que ser investigado si es que fue o no fue así. Entonces también los actos de policía podrían revestir
una causal material para recurrir de amparo. Los actos de los fiscales y actos de los defensores también. Básicamente porque debido a que ellos son los que básicamente llevan la defensa y la persecución penal, pueden eventualmente en el ejercicio de sus funciones eventualmente vulnerar derechos fundamentales. Claro, exacto, Scarlett. Mire, en redes sociales se ve mucho. Yo por eso no quiero, de alguna manera, mermar la independencia intelectual que ustedes tienen para decir sí, no, si está bien, si está mal. Yo solamente les planteo cosas desde lo jurídico. Pero claro, hay muchas denuncias como las que dice Scarlett, que conoce a alguien que lo comenzaron a golpear con las manos esposadas y el carabinero le ofreció pelea, pero obviamente el ofendido, digamos, el que estaba detenido, seguía con las manos esposadas. Entonces, ahí ustedes pueden evidenciar que hay un trato que no corresponde a los protocolos de las detenciones. De hecho, debiesen los carabineros informar sobre los derechos, y escasamente eso se veía en las detenciones. Claro, usted va a decir, pero es que, profe, ¿en qué momento van a leerle los derechos y con todo lo complejo de la situación y las bombas lacrimógenas y qué sé yo? Sí, ciertamente, pero en rigor eso debiese ser así, ¿cierto? Eh, entonces, ahí es otra evidencia, digamos, que hay actos de la policía que eventualmente podrían mermar la seguridad individual. Claro, sí, se escuchó mucho eso, mucho, Scarlett, em, de algunas irregularidades en ese sentido. Sí, y se veían por redes sociales y por las noticias también. Eh, Bien, y como les decía, los actos de los fiscales y los defensores también pueden ser constitutivos de alguna vulneración a la libertad personal o a la seguridad individual del afectado. Eh, Recuerden que, y con esto hago mención, haciendo como un resumen, una revisión de lo que habíamos hablado anteriormente, precisamente porque eh, no solamente es la libertad personal la que ampara la acción de amparo, o la que resguarda la acción de amparo, sino que también la libertad personal, pero la seguridad individual. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el hecho que un defensor penal público eh, no actúe ante la determinación de una incomunicación de un reo que se encuentra cumpliendo su condena, también puede ser significativo de una acción de amparo. De decir, mire, el defensor que me asignó al Estado, de acuerdo al artículo número 3 de la Constitución, no ha hecho nada respecto de mi incomunicación y yo lo he tratado de contactar de manera persistente, hablé con él, se lo dije el día de visita, y así, digamos. Entonces, son distintas que pueden dar cabida a la acción de amparo, principalmente por la cantidad de tipologías que hay de acciones de amparo. Bien, no lo habíamos visto esto. Dice lo siguiente, a propósito del tribunal competente. Me acaba de salir un anuncio de que está la conexión mala y que quizás ustedes no ven el video como corresponde, así es que a lo mejor se va a desactivar el video, pero vamos a seguir con el audio. Lo que les decía, que pensé que ya lo habíamos visto. ¿Quién es el tribunal competente para conocer? Ya lo hemos dicho, a propósito del artículo 21 de la Constitución, habla sobre esa magistratura. Y en ese sentido, entonces, no dice cuál es el tribunal competente. Entonces, uno debe remitirse a lo que dice el auto acordado de 1932, que dictó la excelentísima Corte Suprema, y a lo que dice el Código Orgánico de Tribunales. Y básicamente entonces ahí queda en evidencia que el tribunal competente va a ser la Corte de Apelaciones respectiva. Y la segunda instancia, si es que lo hubiera, va a ser la Corte Suprema. ¿Ya? Ahora,
como les decía, dado que no hay norma en la Constitución, básicamente ha quedado en manos de la doctrina determinar cuál debería ser la Corte de Apelaciones, comillas, respectiva, que sea competente para conocer. Y como les decía anteriormente, existen, por ejemplo, una de las posturas, que es como la más recurrida, es básicamente que la Corte de Apelaciones respectiva que va a conocer es aquella en donde existe competencia y jurisdicción en el territorio en donde se habría dado cumplimiento a la orden de detención o a la privación arbitraria de la libertad, o bien donde se encontrara el detenido, ¿cierto? Pero puede ser que en ninguna de esas tres cosas tengamos información, siendo terceros que vamos en representación del afectado. Y en ese sentido, entonces, también se puede presentar esta acción de amparo en el domicilio de la persona afectada si es que no tuviéramos información en dónde se concretó la restricción de libertad o dónde se dio cumplimiento a la orden de detención, o si es que eventualmente tampoco sabemos en dónde se encuentra la persona ofendida. Puede que se encuentre que haya sido privado de libertad por un particular y se encuentre en ese domicilio. Puede ser que se encuentre en una comisaría, puede ser que se encuentre en una repartición de la Policía de Investigaciones, puede ser que se encuentre en un centro de detención penitenciario esperando su audiencia de detención, su audiencia de control de detención, vaya a saber uno. Entonces, la segunda postura también permite que eventualmente sea la Corte de Apelaciones competente en el territorio jurisdiccional del domicilio del afectado. Bien. A propósito de algunas características que nosotros habíamos hablado de la acción de amparo, es precisamente el hecho de que sea informal. Y yo les decía que habían ciertos hechos que daban cuenta de esta informalidad. En primer lugar, por ejemplo, la posibilidad o el mecanismo a través del cual se interpone. Es decir, que pueda ser verbal, que pueda ser de manera presencial, que eventualmente sea por escrito, que además la misma persona afectada pueda recurrir al tribunal, o bien un tercero en su nombre, que no requiera el patrocinio de abogado. Todo eso da cuenta, digamos, de que es una acción de cognición amplia y que, digamos, que reviste las cualidades propias de la informalidad. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los elementos mínimos que la acción debe tener, digamos, para que el tribunal pueda examinar los hechos y dar cuenta de que si efectivamente existe una privación o una restricción a la libertad? En primer caso, individualizar, tal como me decía Javier, parece. Claro, que debíamos individualizar los dos. Entonces, ciertamente, es óptimo individualizar al interesado, porque respecto de él es que nosotros estamos interponiendo esta acción de amparo, o bien de que él lo hace a su nombre. Ahora, idealmente sean los dos, porque se supone que la persona que lo interpone en favor de aquella va a ser la encargada finalmente del procedimiento, va a estar atenta al procedimiento. Además, establecer quién va a ser la orden, o sea, la Corte de Apelaciones competente, es decir, ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Además, narrar las circunstancias fácticas que de alguna manera fundan esta acción de amparo. Y narrar, como les decía en el caso de este bus de Transantiago que golpeó y detuvo innecesariamente a personas, narrar todas aquellas circunstancias que podrían fundar la acción de amparo. Es decir, ya sea la privación o la restricción de libertad propiamente tal, como así también aquella privación o restricción de libertad, o sea, de la seguridad individual, ¿ya? En el contexto ya sea porque estoy libre y se me ha restringido la libertad, o bien se ha perturbado mi seguridad individual porque se me ha detenido de una manera que es contraria a lo que dicen la Constitución y las leyes, o eventualmente se han vulnerado el resto de las garantías específicas que consagra el artículo 19, número 7 de la Constitución. ¿Ya?
Obviamente, lo que uno le pide al tribunal, por cierto, es que se subsanen todos aquellos hechos que afectaron este núcleo esencial del derecho, es decir, ya sea de la libertad personal o de la seguridad individual. Y como les decía, a propósito de las cualidades de la informalidad, no requiere patrocinio de abogado. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Ninguna duda? Ya, muchas gracias. ¿Cuál es el plazo para interponerlo? Y acá, si alguien me dice 30 días, 15 días, mal, porque esta acción tiene una cualidad de que no tiene plazo para interponerse. ¿Ya? ¿Por qué creen que esto es así? Que no tendrá límite de tiempo para poder interponerse. Es algo no complejo y, para ser honesta, bastante obvio. ¿Por qué creen? Sí, está bien, Scarlett, pero fíjese que en el caso de la protección es lo mismo. De hecho, el catálogo es más amplio. Es el 19 y tiene varios numerales. En el caso del amparo, solamente protege el 19 número 7. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Alguna otra razón, digamos, para que esta acción no tenga plazo? ¿No se les ocurre? ¿No? ¿Están ahí? Ya, de alguna manera yo les pregunto para hacer esto más interactivo y no sea un monólogo en el que yo solamente hable, hable, hable. Pero bueno, si no están con mucho ánimo, no se preocupen, yo les voy a dar respuesta. Básicamente no tiene tiempo por lo siguiente, o no tiene plazo, digamos, o no tiene término, por lo siguiente. En primer lugar, porque las circunstancias, las hipótesis respecto de las cuales nosotros podemos recurrir de amparo son inciertas. Nosotros no sabemos en el momento, puede haber una privación de libertad contraria a lo que dice el ordenamiento jurídico, la Constitución y las leyes, ¿verdad? Además, las hipótesis, las circunstancias también son muy distintas, porque puede ser de que una persona sea detenido, sea privado de libertad, o sea, restringida su libertad, puesto que se encuentra con una orden de detención pendiente. Y eso sería absolutamente posible, digamos, de que ocurra. Eh, pero eso tampoco puede significar una vulneración a las otras garantías específicas del artículo 19, número 7, letra C en adelante. Y por otro lado, y el último motivo, es porque básicamente no solamente hablamos de la libertad personal como núcleo esencial del derecho, sino que también hablamos de la seguridad individual. ¿Y eso qué significa? Que básicamente la Constitución establece un catálogo de garantías para aquella persona que se encuentra privada legítimamente de libertad. Es decir, aquella persona arrestada, detenida o presa, ¿cierto? Que era la diferencia que hacíamos en estas categorías de arrestado, detenido o preso. Y en ese sentido, desconocemos, porque muchas veces no se tiene acceso a esa información de manera tan fluida, desconocemos si la persona, por ejemplo, está sufriendo de algún tipo de perturbación a su seguridad individual dentro del contexto penitenciario. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, el hecho de que no tenga término implica necesariamente un acceso efectivo a un mecanismo de tutela judicial.
que permita que se resguarde la integridad y la dignidad del individuo, aún en circunstancias de restricción o privación de libertad a propósito del cumplimiento de una condena penal. ¿Se entiende? Scarlett me dijo que sí. ¿El resto entiende? Ya, están, yo creo que ya. Gracias, Moira. Es que a mí me angustia porque como no me responden, no sé si es que estoy siendo clara y si va a quedar claro, porque además esta materia la vamos a evaluar en el certamen, entonces en la prueba tienen que, ojalá me indicaran si sí, pero ya, al menos tres me dijeron que sí. Ahora, para su procedencia, eh, de alguna manera, como hay distintos tipologías de amparos, obviamente también van a haber presupuestos distintos para impetrarlo. Pero por regla general, ¿qué es lo que se requiere? Que la orden de detención o prisión arbitraria se encuentra pendiente de ejecución, es decir, en aquellas circunstancias en donde nos encontramos o nos enfrentamos a un amparo preventivo. Es decir, que lo que se pretende es que si se realiza una privación o una restricción de libertad, se haga de manera lícita, legítima y constitucional y en consecuencia válida. Es decir, que la orden se encuentra pendiente y que ese acto eventualmente vaya a vulnerar de manera arbitraria o ilegal la libertad y la seguridad de la persona. ¿Ya? Y por otro lado, y la otra hipótesis es que la persona al momento de interponer, cuando ya existe una privación de libertad, es decir, cuando estamos hablando de un amparo reparador, porque la privación de libertad ya se evidenció, es que la persona detenida legalmente se encuentra así al momento de su interposición. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, si yo me fuera a Concepción a una reunión de profesores, ¿verdad? Y me detienen en la calle porque olvidé ponerme la mascarilla y estoy quebrantando las medidas sanitarias, me detienen, me hacen un control de detención y me llevan a una comisaría por estar sin mascarilla, a propósito de estas medidas sanitarias. ¿Podríamos decir que estoy cometiendo un delito flagrante? Podría ser. En consecuencia, yo podría estar como máximo 24 horas en esa comisaría para que después de esas 24 horas yo ser, y hasta antes, digamos, de las 24 horas, ser dispuesta ante un juez de garantía, para que evalúe mi detención y para que establezca un plazo de investigación, eh, establezca si el control de o sea, si la detención fue correcta, digamos, si no se vulneraron derechos fundamentales, y para establecer, digamos, algún tipo de medida eh, cautelar para resguardar, digamos, el derecho. Y, por ejemplo, no sé, una medida de firma quincenal, vaya a saber, ¿ya? Pero eso no ocurrió. Y yo me contacto con alguno de ustedes. Hoy día, por ejemplo, que ha estado más participativa Scarlett, más que el resto de sus compañeros, llamo a Scarlett y le digo, Scarlett, tengo un problema. Yo a usted le enseñé acción de amparo. Por favor, necesito que actúe y que vaya a la Corte de Apelaciones de Concepción porque estoy detenida horas acá, ¿verdad? Y se cortó. Scarlett, ¿el resto me escucha? Ya, ya, gracias. Scarlett, yo creo que es usted o la plataforma, no sé. Lo siento, pero el resto de sus compañeros me escuchó. Se cortó, pero fue un poco. Ya. Entonces, repito, yo voy, gracias Benjamín, yo voy a Concepción, me detienen por andar sin mascarilla, me llevan a una comisaría, se supone que estoy cometiendo, me detuvieron por un delito, una falta flagrante, me llevan a la comisaría y estoy 30 horas en la comisaría, cuando se supone que la Constitución dice como máximo 20 horas y tiene que estar dispuesta al juez de garantía.
Entonces yo llamo a alguno de sus compañeros, había propuesto de ejemplo a Scarlett, y Scarlett, por favor, vaya a la corte e interponga un amparo en favor mío, porque estoy aquí en tal comisaría y qué sé yo. Y resulta que Carabineros se da cuenta que yo logré contacto con una estudiante y dicen, puta, ya dejémosla libre y que no pase al control de detención y chao, que se vaya. Y me deja libre. Obviamente la acción de amparo no va a surtir ningún efecto, porque para que surta algún efecto, eh, necesita que yo me encuentre o presa o detenida, ¿verdad? Y de lo contrario, o bien va a ser declarada inadmisible, o bien al momento de que los ministros soliciten informes, en este caso la comisaría va a decir, nunca estuvo acá, o se fue, ella estuvo un tiempo y dispusimos su libertad, demostró que tenía un vuelo de regreso a Santiago, por ejemplo, ¿se entiende? O sea, es necesario que yo esté, o que la persona, digamos, afectada se encuentre detenida en esa circunstancia. Sí, acá hay un... No siempre, porque va a depender, como les decía, va a depender de la tipología del amparo del cual se trate, Scarlett. Hay algunos que son preventivos y hay otros que son represivos. Y hay otros que incluso son restrictivos. Por ejemplo, como les da en su oportunidad en el estudio, de la revisión de esta acción. Por ejemplo, en aquellas circunstancias en donde la persona se encuentra privada de libertad porque correctamente ha sido sancionada por un juez y está cumpliendo su condena, ¿ya? Pero se le está golpeando, se le está amenazando, está con problemas de salud y no ha sido dispuesto a la unidad o al hospital penitenciario para que puedan asistirlo, se le ha comunicado, ¿me explico? Entonces, claro, todas esas circunstancias son parte de las garantías de la seguridad individual y no de la libertad personal. Por eso, eh, en los efectos de la interposición, digamos, o la procedencia de la interposición es que si usted recurre en favor mío porque yo estoy para la libertad, pero resulta que al momento de la interposición ya no lo estoy, obviamente la acción de amparo no va a tener ningún sentido, ¿verdad? Y lo más probable es que o bien se decrete inadmisible o bien no se acoja al recurso, ¿ya? Porque el tribunal no va a tener no va a tener medidas que adoptar, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la interposición de la acción de amparo? Lo primero es que, por ejemplo, si se trata de, y ahí ustedes pueden anotar, anotar en la lámina que estamos mirando, si ustedes, o sea, si la detención fue a propósito de una investigación penal con una orden que decretó un juez de garantía para eh, por así decirlo, para investigar a una persona y detenerlo precisamente por su participación en ese delito, obviamente el recurso de amparo no va a suspender la tramitación de ese proceso investigativo. ¿Se entiende? Es decir, si por ejemplo a mí me están, voy a inventar, porque no es así, digamos, no trafico droga, pero imaginemos yo traficara droga y estoy siendo investigada por un tribunal. Eh, el tribunal va a disponer de mi detención, puede disponer de mi detención, precisamente para llevarme a declarar, para saber qué participación tengo yo en esta asociación ilícita, por ejemplo. Pero mi marido interpone una acción de amparo en mi favor. La interposición de la acción de amparo, en caso alguno, va a suspender el procedimiento que me está investigando por mi participación en microtráfico de drogas o de estupefacientes o en mi participación en la asociación ilícita. ¿Ya? ¿Se entiende? Porque obviamente hay una investigación en curso, digamos. Ahora, el amparo va a ser sobre las formalidades de esa detención. Si se cumplió con las formalidades de eh,
que están establecidas en la propia Constitución y en las leyes, es decir, que haya existido una orden, que haya habido un funcionario competente, que la orden eh, haya sido exhibida, que haya sido firmada por un juez de garantía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora bien, hay una circunstancia, obviamente, como todo en el derecho, que existe un caso especial, eh, y va a ser precisamente aquella en donde la orden, aún la orden de detención, estoy hablando, aún se encuentre pendiente de ser ejecutada, va a suspenderse su cumplimiento hasta que el recurso de amparo sea resuelto. Es decir, eh, básicamente lo que tiene por fin esa acción de amparo con orden de arresto o de detención pendiente es cumplir con todas las formalidades tanto constitucionales como legales eh, para poder disponer de la detención o de la prisión del individuo. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué puede hacer el tribunal? Esto es muy importante porque esto además responde a un catálogo de facultades que amplió la Constitución y que se encuentran establecidas principalmente en el inciso segundo del artículo 21 de la Constitución. Si ustedes tienen cerca su Constitución, yo les invito a que revisen el artículo 21, el inciso segundo. Fíjense que dice lo siguiente: esa magistratura, como decíamos, que no hace referencia al tribunal competente, pero debemos entender que es la Corte de Apelaciones competente o respectiva, podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Es decir, si el tribunal, por ejemplo, dice, mire, sabe que yo saber en qué condiciones se encuentra ese reo o ese preso, quiero que lo traigan al tribunal y quiero constatar personalmente, estos tres ministros de su estado, el alcaide y todos los encargados de las cárceles deben obedecer a ese mandato legal, ¿ya? Instruida de los antecedentes, es decir, cuando la Corte de Apelaciones ya sabe de los antecedentes, podrá decretar su libertad inmediata, obviamente la libertad del detenido o del reo, o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente y corrigiendo por sí los defectos o dando cuenta a quien corresponda de ellos para que los corrija. Es decir, básicamente son atribuciones bastante amplias para que el tribunal, incluso evidenciando que el detenido, el reo, puede estar en malas condiciones, incluso disponer de la libertad inmediata de aquellos. ¿Se dan cuenta lo potente, las amplias atribuciones que tiene la Corte de Apelaciones en ese sentido? Eh, Bien, y bueno, por regla general, y lo mismo que ocurre con la acción de protección, adoptar las medidas de inmediato para que se pueda restablecer el imperio del derecho, exactamente, y otorgarle la debida y la adecuada protección al afectado. Exactamente, así es. Ahora bien, ¿cuál es el plazo que tiene para fallar? Y esto obviamente responde a la importancia, digamos. Bueno, ahí Javiera va a depender de la naturaleza del amparo y va a depender también de las circunstancias. Es que sí, restituye derecho. Fíjese en lo siguiente. Por ejemplo, un interno de un centro de cumplimiento penitenciario, por ejemplo, eh, el, el, el centro de Santiago 1, ese que está al lado del, bueno, es que
Es que se me olvida que son de allá, pero imaginemos la cárcel más grande de Concepción o cercana a Concepción. Y hay un interno que se encuentra incomunicado o hay un interno que está siendo amenazado de muerte por el resto de la comunidad penitenciaria, ¿verdad? Por rencillas, por problemas, por, no sé, por estos como ajustes de cuentas, ¿verdad? De cosas que ocurrieron en el exterior y ellos se enteraron adentro. Bueno, ahí se puede establecer una acción de amparo, precisamente porque la seguridad individual de ese reo que está siendo amenazado se ve afectada su vida y su integridad física y psíquica al interior del recinto. Hay tribunal y ya ha sido golpeado brutalmente. ¿Ya? Ahí el tribunal incluso puede decir, bueno, quiero verlo, quiero saber en qué condiciones se encuentra. Y ahí todo afectado, todo herido. Bueno, eso básicamente se utiliza, pero poco. Ya los tribunales no hacen que los reos salgan y vayan en presencia del tribunal, salvo en circunstancias muy graves, digamos. Eh, pero ahí en ese caso no puede disponer la libertad inmediata del individuo, porque obviamente esa persona se encuentra ahí porque está cumpliendo con una condena penal que le ha otorgado un juez de garantía. Ahí cómo restituye el derecho. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, a la seguridad personal en el contexto penitenciario. Es decir, mire, ¿sabe qué? Usted no puede volver a la calle en donde estaba actualmente, o usted necesita una dependencia distinta en donde tenga el menor contacto posible con estas personas que lo están amenazando, por ejemplo. Eh, y disponer de inmediato, obviamente, que se le lleve al hospital penitenciario para que pueda recuperar su salud. Y ahí se restituye el derecho, ¿verdad? En la medida que a ese interno se le saca de esa situación de peligro. Obviamente, y ahí no procede la libertad porque no corresponde, pero sí corresponde, por ejemplo, en una acción de amparo en donde se evidencia de que no hubo una situación de flagrancia y que se detuvo a esa persona únicamente por un capricho, por ejemplo, ahí se puede disponer de inmediato la libertad del afectado. Y ahí se restituye el derecho con la libertad. En el caso del interno amenazado y golpeado dentro del recinto penitenciario, Javiera, ahí se restituye el derecho en la medida que se disponen medidas para recuperar su salud y para alejarlo de la población penal que lo está amenazando. Y ahí se restituye el derecho a la seguridad individual. ¿Se entiende? Javiera, ya. Eh, lo que les decía, a propósito del plazo para fallar, es bastante acotado. Ah, sí, no se preocupe. Es que como le digo, es de acción tan amplia en la acción de amparo que básicamente uno dice, hay una infinidad de circunstancias en las cuales uno podría presentar una acción de amparo. Pero ahí obviamente va a depender de las peticiones concretas que se hagan, van a depender de la naturaleza del mismo. Y claro, uno puede poner que se disponga la libertad inmediata del afectado, pero también puede ser de que el afectado se encuentre válidamente detenido. Y ahí las circunstancias son proteger su seguridad individual, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, a propósito del plazo para fallar, es muy acotado el tiempo, básicamente porque se trata de la libertad personal de una persona, ¿verdad? O bien su seguridad individual que puede comprometer otros derechos, como les decía, les proponía ejemplo, como por ejemplo la vida y la integridad física y psíquica de la persona. Entonces, en ese sentido, yo les podría decir que la Corte de Apelaciones va a tener un plazo para fallar de 24 horas desde que la causa se encuentra en estado de fallo o en estado de dictarse sentencia. Es decir, cuando se han alegado el recurso en la Corte, los magistrados, los ministros, han tenido conocimiento de las circunstancias, digamos, y se han puesto de acuerdo en decir, mire, yo voto por fallar, por acogerlo,
otro por rechazarlo y el otro por acogerlo, ya, perfecto. Nosotros redactamos el voto de mayoría y tú el disidente, perfecto. Y cuando ha quedado en acuerdo, desde ahí se cuenta el plazo de 24 horas para dictar la sentencia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que debe contener la sentencia? Y esto, para terminar. Eh, Esta es una enumeración enunciativa, porque como decía, es tan amplia, de tan amplia cognición, la acción, es posible que se tomen alguna otra medida, como en el ejemplo que les decía yo, mire, disponga al reo, al tribunal, al hospital penitenciario para que, por favor, para que resguarden la seguridad individual de esta persona, por ejemplo. Por eso dice que es una enumeración enunciativa, es solamente como ejemplos. Puede eventualmente la Corte de Apelaciones decretar la libertad inmediata del afectado. Puede eventualmente, si que existe algún tipo de defecto en la detención, que se reparen esos defectos legales, o bien que los repare la misma Corte, o bien que le ordene, digamos, al juez de garantía o a los funcionarios policiales que rectifiquen y enmienden esos errores para decretar la prisión o la detención de manera adecuada y ajustada a las normas constitucionales y legales. Puede poner al afectado a disposición del juez competente de manera inmediata. Por ejemplo, en el caso que les decía yo, que me encontraba en Concepción y me detenían por andar sin mascarilla, si es que yo no hubiese llamado a Scarlett, el tribunal, o sea, si yo llamo a Scarlett y el tribunal aún así no me libera y yo sigo privada de libertad, al momento de que el tribunal toma conocimiento de esa acción de amparo y constata de que yo llevo más de 30 horas en dependencias de una comisaría sin haber sido puesta a disposición del juez de garantía, obviamente quebranta mi libertad personal y mi seguridad individual. Y ahí entonces la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción podría disponer de inmediato que se me condujera en presencia de un juez de garantía, por ejemplo. Y, como les decía, que se corrijan, la Corte puede corregir los defectos que haya habido en esa privación o restricción de libertad, o bien instruir a las instituciones que dieron ese error a que lo enmienden a la brevedad posible. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Ya, jóvenes, con esta es la última lámina de la presentación. Con esto quedan liberados para que puedan repasar, leer, y con eso, entonces, la próxima clase, que es mañana, vamos a hacer este repaso, ojalá que sea, como les digo, pregunta y respuesta, para que, o bien un tema puntual y no hacer un repaso de de todo lo que hemos revisado, porque si no se volvería muy tedioso. Así como puntual. Profe, ¿sabe qué? ¿Me puede explicar de nuevo la expropiación? Porque no la entendí. Perfecto. Revisamos expropiación. ¿Se entiende? Bien. Con eso entonces, jóvenes, vamos a terminar un poco antes la clase. Los dejo en libertad. Espero sigan muy bien y ojalá que los 18 o los 20 que estuvieron conectados el día de hoy puedan también conectarse mañana para resolver dudas. Ningún problema, Javiera, no me dé las gracias. Gracias a ustedes por la atención. Que les vaya muy bien, que les vaya muy bien a ustedes. Por favor, cuídense y nos estamos viendo en esta misma plataforma el día de mañana en clases para poder resolver inquietudes. Ya, jóvenes, que estén muy bien, descansen. Hasta luego.